Bueno, buenas tardes. Acá estamos desde el Centro Universitario de Tecnología Nuclear, nuevamente para continuar con nuestras conversaciones sobre este ciclo de reactores y centrales nucleares. En este momento, nuestros invitados especiales van a ser dos integrantes del reactor nuclear RA0. Uno va a ser Carlos Sosa, a quien ya lo conocen y que va a desarrollar el tema principal, y otra es Eugenia Beifeld, que es una flamante integrante del RA0. Te saludo entonces, Carlos Sosa. Nos comentaste que estás en España y que estás realizando investigaciones en la Universidad de Extremadura que tiene que ver con la activación de componentes en el ciclotrón y estimar la dosis de los trabajadores. ¿Cómo van esos avances? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo está, Euge? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. De acuerdo a lo que me estás consultando, sí, efectivamente estoy aquí en Extremadura, en la región suroeste de España. Estamos trabajando, en estos momentos estamos confinados como todo el mundo, pero hasta hace muy poquito estábamos trabajando en un ciclotrón abocado a la producción de radiofármacos, que va a ser el tema que vamos a tocar hoy. Principalmente se está utilizando para la producción de flúor 18, es un radioisótopo muy utilizado en el diagnóstico de cáncer, y el estudio que estábamos llevando a cabo era justamente la determinación de la activación de los componentes del blanco a través del bombardeo que se hace con los protones y los campos secundarios de neutrones. En un dispositivo, el ciclotrón es un dispositivo extremadamente complejo que utiliza haces de partículas cargadas para activar a través del bombardeo de protones, en este caso particular, los elementos estables, y entonces los convierte en radioactivos. Lo interesante es que cuando uno bombardea el blanco, el elemento que quiere convertirlo en radioactivo, también se activan otros elementos que nosotros llamamos subproducto de activación. Es decir, algo que uno no quisiera que suceda, pero bueno, inevitablemente sucede porque las reacciones nucleares son extremadamente complejas de controlar, y bueno, entonces los subproductos siempre aparecen en los elementos del blanco. Lo que nosotros estamos estudiando acá es justamente cuánto se activan esos elementos y cuánta dosis entregan a los trabajadores a la hora de operar el dispositivo. La verdad es que el trabajo ha salido muy lindo porque prácticamente ya lo terminamos. En este momento estamos escribiendo las conclusiones para hacer una publicación y resultó sumamente interesante. Afortunadamente las dosis son muy bajas, extremadamente bajas para los trabajadores, lo que da un marco de seguridad, ¿no?, de operación del dispositivo. Y bueno, por suerte los resultados sí son muy positivos, y esperamos ahora expandir un poquito más en otros componentes del ciclotrón. Un trabajo más adelante, en el futuro. Bueno, felicitaciones, Carlos. Veo que Argentina ha enviado a un buen embajador para esos trabajos. Bueno, y por otro lado, Eugenia, bienvenida a estos ciclos de conferencia. Vos venís de un proyecto que es el reactor argentino, el RA10, que se relaciona completamente con las actividades que va a desarrollar Carlos, porque es un reactor de producción. ¿Querés comentar brevemente eso antes de mencionar que ya trabajás en nuestro RA0? Sí, es un proyecto que en un futuro va a cubrir un porcentaje interesante de la producción mundial de radioisótopos, y además tiene otras facilidades que permiten oportunidades infinitas a los investigadores, así como también algunos testeos para las centrales nucleares. Así que va a brindar un servicio gigantesco para nuestra sociedad y para la comunidad científica en particular. O sea que ha sido muy relevante también tu trabajo en aquel proyecto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Así que bueno, ahora quería preguntarle a Carlos Sosa acerca de los radiofármacos, para que el público entienda qué son los radiofármacos. A ver qué nos puede contar. Bueno, Carlos, contanos qué son los radiofármacos. Bien, los radiofármacos son componentes, son elementos radioactivos a los cuales se le asocia
generalmente alguna molécula biológica o alguna droga. Entonces, estos radiofármacos, el organismo los procesa tanto como algún componente biológico como si fuese alguna droga. Entonces, se viajan por el cuerpo dependiendo del método de introducción al cuerpo, al organismo. Puede ser, por ejemplo, por introducción por vía oral o puede ser por vía venosa, dependiendo del tipo de radiofármaco. Y estos elementos viajan por el cuerpo y se suelen acumular en zonas bien específicas. Es decir, se hace a través de un proceso de síntesis que nosotros llamamos al elemento radioactivo, lo asociamos a la droga, y esta droga se reacciona en alguna zona específica del cuerpo. Los radiofármacos que nosotros utilizamos son un montón, hay variedad de radiofármacos, pero principalmente se usa el tecnesio 99. El tecnesio 99 es un emisor gamma. La radiación atraviesa a la persona y lo que nos permite hacer imágenes, tomar distintas imágenes con detectores específicos de este tipo de radiación, nos permite obtener buenas imágenes de las zonas donde se ha localizado ese fármaco, ¿bien? Que es un radiofármaco. Por lo tanto, el radioisótopo que se inyecta a la persona o que se introduce en el organismo de la persona, se puede detectar muy bien en qué lugares se ha almacenado, se ha acumulado. Y eso es lo que nos permite entonces estudiar, por ejemplo, el flujo sanguíneo, estudiar cuál es el estado de alguno de los órganos, a dónde se acumula más en una zona o en otra el radiofármaco, y entonces podemos lograr una muy buena imagen sin tener que hacer alguna intervención quirúrgica. Es decir, podemos tener información desde el organismo de la persona hacia afuera, a través de estos radiofármacos. Bueno, bien. ¿Y cómo se producen los radiofármacos en un reactor nuclear? Bien, los métodos que tenemos hoy en día para la producción de radiofármacos son dos. Uno es a través de un reactor nuclear, es decir, aprovechando el campo de neutrones que se genera en un reactor nuclear, y otro es a través de los ciclotrones. Son dispositivos completamente diferentes. Un reactor nuclear, hoy en día, aprovecha la desintegración de los elementos bien pesados, como son el uranio, por ejemplo. Entonces, un reactor nuclear que utiliza de combustible el uranio, cuando el uranio se rompe, y eso se rompe a través del bombardeo de neutrones, que podemos ver también en otra de las charlas que presentamos en esta línea, cuando se rompe libera en promedio entre 2 y 3 neutrones. Esos neutrones que se generan en el uranio se pueden aprovechar justamente para el bombardeo de algunos elementos estables, algunos núcleos de elementos estables, y convertirlos en elementos inestables, es decir, en elementos radioactivos. Ese es uno de los métodos. Por ejemplo, el molibdeno 98, que es un elemento estable, se bombardea con neutrones, se convierte en molibdeno 99, y el molibdeno 99 es un elemento radioactivo, que decae por emisión beta, que nosotros llamamos. ¿En qué elemento decae? Principalmente en tecnesio 99 metaestable. Y ese tecnesio 99 es el que se utiliza como radiofármaco. Entonces, un proceso, por ejemplo, para la producción de tecnesio, que es el tecnesio, habíamos dicho, que es el elemento radioactivo que se utiliza en un 80% de los casos en radiodiagnóstico, es decir, el más utilizado a nivel global, se produce por el bombardeo neutrónico en un reactor nuclear. Ahora, otro método de producción de radiofármacos es el ciclotrón. Un ciclotrón es un acelerador de partículas. Lo que hace justamente, acelera partículas cargadas y utiliza esas partículas cargadas para bombardear elementos estables. Pero es un proceso completamente distinto. En el reactor nuclear uno tiene un elemento muy pesado, que es el uranio, que cuando se rompe libera neutrones, y se aprovechan esos neutrones, y en un ciclotrón lo que se hace generalmente, se acelera átomos de hidrógeno a los cuales se le ha asociado un electrón, es decir, que quedan cargados negativamente, se los acelera a velocidades muy altas, cercanas a la de la luz, y después, a través de una membrana, se le sacan esos electrones y quedan los protones, es decir, queda el núcleo solamente del átomo de hidrógeno, y esos protones se los hace impactar en algunos elementos. Por ejemplo, el principal radiofármaco fabricado o producido a través de un ciclotrón es el flúor 18. El flúor 18 se produce a través del bombardeo de oxígeno 18.
El oxígeno 18 es un isótopo del oxígeno que está en el agua. Es decir, ciertas cantidades de agua tienen oxígeno 18. Entonces este oxígeno lo que se hace, se lo bombardea con protones, hay una transmutación nuclear y se convierte en flúor 18. Y este flúor tiene un periodo relativamente corto. Entonces se lo aprovecha a través de un proceso de síntesis que es extremadamente rápido, dura alrededor de 40 minutos, se extrae el flúor del hidrógeno y se lo asocia a una molécula de glucosa. El flúor es un emisor beta positivo, que nosotros llamamos. Recuerden que el tecnesio era un emisor gamma, el flúor es un emisor beta positivo. Y esto se usa justamente en la tomografía por emisión de positrones. Cuando, por ejemplo, se le asocia a la molécula de glucosa, lo que hace cuando se inyecta al paciente, esta molécula de glucosa viaja y se posiciona principalmente en los lugares donde más demanda de glucosa hay. ¿Cuáles son las zonas donde más demanda de glucosa hay en el organismo? En el cerebro, cualquier persona sana también tiene acumulación, en ese caso, de flúor, que es arrastrado a través de la molécula de glucosa, y sino también en alguna región donde hay un grupo de células que se están reproduciendo muy rápido. ¿Dónde hay células que se están reproduciendo muy rápido, es decir, que demandan glucosa, que demandan alimento? Donde hay un tumor, por ejemplo. Entonces, el flúor que es radioactivo, es arrastrado hacia las zonas tumorales. Y en esa zona donde están los tumores, eventualmente el flúor decae por emisión beta, entonces se produce un proceso de aniquilación. Y lo que nosotros hacemos es observar esa radiación cuando sale del organismo, a través del proceso de aniquilación, en una especie de detector, y podemos triangular a través de un método computacional muy rápido, se hace la triangulación de qué parte del organismo ha salido esa radiación. Entonces lo que nosotros podemos hacer, en definitiva, es un estudio desde la base del cerebro hasta arriba de las rodillas, en 20 minutos, de toda la persona, y diagnosticar puntos, hotspot, que se llaman puntos calientes, de dónde ha salido esa radiación, que es decir, dónde se encuentran los tumores en la persona. Estos son distintos radiofármacos que se usan y que se producen de manera completamente diferente. Algunos de ellos, como por ejemplo, habíamos mencionado el tecnesio 99, que se hace a través del molibdeno 98, o por ejemplo, el yodo 131, también se produce a través del bombardeo neutrónico, y después hay otra línea de radiofármacos que se producen en ciclotrones. Es decir, son producciones completamente distintas. Y los dispositivos, por supuesto, que son completamente distintos. Por más que los fines sean, en definitiva, los mismos. Bueno, y para resumir, acá en la Argentina, ¿cuáles son los radioisótopos principales de uso medicinal y cuáles serían sus beneficios? Bueno, a ver, en Argentina o en el mundo, básicamente las cantidades de radionucleidos o radiofármacos que se usan son los mismos. Principalmente es el tecnesio 99, como yo les decía, entre un 80 y un 85% de los radiodiagnósticos se hacen a través del tecnesio, en las cámaras gamma, pero después existen un montón. Yo les había mencionado el flúor, pero también existe, por ejemplo, el talio 201, que se usa para estudios cardíacos, el galio 67 para detección de tumores, el indio 111, la familia de los radioiodos, el yodo 131 para estudios de tiroides y renales, pero también existe el yodo 125, que es otro radioisótopo, que al ser un emisor beta, se usa para tratamiento, en el caso de hipertiroidismo o, por ejemplo, cáncer de tiroides. Y después tenemos algunos radioisótopos que son bastante particulares, que son emisores alfa, es decir, de partículas muy, muy pesadas, como el bismuto 213 o el actinio 225. Esos se utilizan en condiciones bien, bien específicas, porque las partículas que producen son altamente ionizantes, es decir, recorren espacios muy chiquitos en el organismo y provocan un daño muy, muy grande. Esa es la variedad de radioisótopos que estamos nosotros utilizando hoy en día en el mundo. En Argentina no es muy diferente del resto del planeta, entonces principalmente usamos tecnesio, pero también en diagnóstico de cáncer de tumores, a través de los distintos ciclotrones que han instalado en el país, se produce flúor y se utiliza por tomografía por emisión de positrones este componente a la hora de detectar cáncer. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Carlos. Y bueno,
también quería preguntarte, acá en América Latina, ¿cuántos reactores de producción de radioisótopos hay? Bueno, en América Latina no hay un montón, de hecho en el mundo no hay gran cantidad de este tipo de reactores, porque si nosotros ponemos a ver, se necesita un reactor nuclear con todo lo que eso implica para poder producir algunos radioisótopos bien específicos. En Argentina, por ejemplo, está el RA3, que ya tiene más de 50 años, en el Centro Atómico de Ezeiza. Ese es el principal productor de radioisótopos del país y también se producen ahí radioisótopos para exportar. Es decir, gran cantidad de los radioisótopos que exporta Argentina se producen ahí, en el RA3. Después, se está, como habías mencionado muy bien vos, está en construcción el RA10, que se va a utilizar en principio para suplantar al RA3 en la producción y abarcar un poquito más la demanda que hay a nivel global. Tanto el RA3 como el RA10 se van a utilizar, o sea, el RA3 se utiliza hoy en día principalmente para tecnecio, el RA10, el objetivo principal también es el tecnecio, además de otros, como por ejemplo el IO-231. Pero también tenemos en Chile, por ejemplo, en el Centro de Estudios Nucleares de La Reina, hay un reactor que se utiliza para la producción de radioisótopos, o en Perú, está en Guarangal, cerquita, muy cerquita de Lima, se utiliza también para producción de tecnesio 99 metaestable, y en México y Brasil también hay otros reactores. Pero después en el resto de Latinoamérica no tenemos más reactores para la producción de radioisótopos más que estos. Bolivia está en estos momentos en proceso de adquisición de dos reactores nuevos, dos centros en realidad de producción de radioisótopos, pero todavía no están construidos ni nada por el estilo. Están en proceso de... Falta un par de años. Hasta ahora, apenas esos países que mencioné tienen la capacidad de producir radioisótopos. Bueno, bárbaro. Y volviendo al tema de los diferentes métodos de producción de radioisótopos, ¿los ciclotrones compiten con los reactores nucleares o en realidad producen diferentes radiofármacos o la calidad es diferente? ¿Cómo es más o menos la cuestión? Bien, es una pregunta bastante interesante porque hoy en día tenemos distintos métodos, como ya le había mencionado. Básicamente los únicos dos que son rentables son un ciclotrón y un reactor nuclear. Por supuesto que los medios, tal como lo mencioné, son completamente distintos, pero uno puede producir radioisótopos a través del bombardeo con neutrones o radioisótopos a través de un bombardeo con protones, los protones se producen en un ciclotrón, y eventualmente con algún campo secundario de neutrones que se producen en el ciclotrón. Por supuesto que el número o el flujo neutrónico, es decir, la disponibilidad de neutrones que uno tiene, son completamente distintas en un reactor que en un ciclotrón. Por lo tanto, hoy en día, en realidad, los objetivos son distintos. Es decir, el ciclotrón se utiliza para unos radioisótopos bien específicos, para producir, que en realidad la variedad de hoy, las opciones son muy grandes, porque, por ejemplo, al principio se hacían ciclotrones del orden de los 9,5 megaelectronvolt de energía, pero hoy en día ya hay ciclotrones de 18 y 20 MeV que permiten producir un montón más de radioisótopos. El tema es que el volumen que uno puede producir con un ciclotrón es muy bajo comparado con el volumen que podemos producir con un reactor nuclear. Por supuesto que ahora las condiciones en la instalación y bien específicas para poder operar uno u otro dispositivo son completamente diferentes. Un reactor nuclear requiere de una instalación extremadamente compleja y con otras medidas de seguridad que si uno lo compara con un ciclotrón. Entonces, lo que se está haciendo justamente es, en zonas bien específicas, en países que tienen políticas, tienen que ser políticas de Estado, se construyen reactores nucleares para la producción. Pero los ciclotrones se pueden adquirir sin problema por distintas instituciones. Entonces los ciclotrones se suelen construir o distribuir en distintos lados de los países, dependiendo de la demanda que hay, y se producen los radiofármacos acorde a esa demanda. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una proyección, un ciclotrón que puede tener entre 2 y 3 bombardeos por día, 2 y 3 correas por día, pueden producir una cierta cantidad, por ejemplo, en el caso del flúor, para atender entre 30 y 50 pacientes por cada corrida.
Pero si nosotros lo comparamos con un reactor nuclear puede con una sola corrida, una vez por semana, puede producir todos los radioisótopos necesarios para un país entero esa semana. Entonces hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Lo que se hace en el caso de los ciclotrones es que se los instala justamente para cumplir con la demanda de una instalación en particular. ¿Cuánta gente se abarca? Por lo general se calcula entre 1 millón y 1,5 millones de personas, de una población de 1,5 millones de personas, por un ciclotrón, es decir, por cada ciclotrón. Entonces Argentina, por ejemplo, tendría una demanda de alrededor de entre 30 y 40 ciclotrones. Que claro que no hay, por lo general no hay, pero yo estoy trabajando aquí en España, en Extremadura, en un ciclotrón que está instalado para una ciudad, es decir, específicamente para un hospital que atiende alrededor de 150.000 personas. Es decir, que cumple la función de atender a una población de 150.000 personas. Y tiene su propio ciclotrón. Y de hecho, tiene que comprar afuera también, cuando no da abasto con la producción, tiene que comprar radiofármacos de afuera. Por lo tanto, son cosas completamente distintas y eso depende del enfoque. A ver, ¿qué conviene hacer? ¿Un reactor nuclear centralizado en algún lugar para que cumpla con la demanda de la región? ¿O instalar distintos ciclotrones en distintos puntos descentralizados? Evidentemente, hay ciertos radiofármacos que se producen, como por ejemplo les mencioné el flúor, que tienen un periodo de vida muy corto, de pocas horas. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga poco tiempo de vida? Que cuando se produce, como el periodo de desintegración o de emisión es muy rápido, se tiene que consumir inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en Argentina, el flúor que se está utilizando en Córdoba proviene de Buenos Aires. Entonces tiene que hacer todo ese trayecto desde la producción hasta el consumo. Entonces, desde que se produce en Buenos Aires hasta que llega a Córdoba y se inyecta al paciente, se pierde alrededor del 90% del producto, es decir, por desintegración. Entonces uno está perdiendo el 90%, tenemos que calcular cuánto necesitamos producir para que llegue una cierta cantidad útil. Entonces uno tiene una pérdida muy grande. Evidentemente que si uno tuviese un ciclotrón a mano, a disponibilidad, inmediatamente apenas se produce, en este caso el flúor, se lo inyecta al paciente, por lo tanto la pérdida es mínima. Entonces las condiciones no solamente dependen justamente de cómo se planifica, a ver si se hace un ciclotrón o un reactor nuclear, sino también de la disponibilidad y las distancias a cubrir. Entonces, son enfoques totalmente distintos y además hoy en día, como ya les mencioné, los ciclotrones tienen la principal ventaja de que, ya que pueden producirse, fabricarse con disponibilidad de haces de muy alta energía, tienen la ventaja de poder producir un amplio abanico de radiofármacos. Y entonces cuando uno instala un ciclotrón en un lugar muy cerquita del centro de consumo, es decir, si uno instala en la misma institución donde están después los detectores, entonces directamente se producen ahí, se inyectan al paciente o se le dan de tomar al paciente, dependiendo de la vía, y se puede hacer el estudio muy rápido. Bueno, genial. Muchas gracias por toda la información y por sacarnos las dudas. Muy interesante la charla y bueno, te agradecemos por compartir tu experiencia y tu conocimiento. Bueno, muchas gracias Euge. Espero haber sacado algunas dudas y lograr despertar el interés sobre este tipo de dispositivos y este tipo de tecnología que es sumamente necesaria. Realmente a veces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la utilización o el aprovechamiento de estos dispositivos nucleares, y entonces ese desconocimiento a veces nos hace sentir como vulnerables, ¿no? Es decir, la radiación, nosotros hoy en día con las medidas de seguridad que estamos tomando, tanto la radiación como los elementos radioactivos son sumamente seguros y son extremadamente útiles para la vida cotidiana. Prácticamente, como les decía, a nivel de radiodiagnóstico, gran cantidad de los estudios se hacen con radiofármacos, gran cantidad de los estudios. Tomografía por emisión de positrones, cámara gamma, SPEC, se estudia perfusión del miocardio. Hoy en día se están utilizando elementos muy pesados con emisión de partículas alfa para tratamientos paliativos de cáncer óseo, por ejemplo.
Entonces, lo que logramos es reducir los dolores en las personas con enfermedades terminales, o incluso podemos usar técnicas extremadamente seguras como son la del iodo 125 para reducir el tamaño de la glándula tiroides en el caso de un hipertiroidismo, o por ejemplo en personas que tienen cáncer de tiroides. Este tipo de tratamiento y técnica prácticamente no existe otro método si no utilizamos elementos o componentes radioactivos. Entonces es sumamente importante que la gente conozca y entienda y se sienta seguro a través de cómo nosotros generamos y producimos estos radiofármacos y la utilización que le damos, ¿no? Por supuesto. Entonces, parte de conocer y de aprender un poquito sobre estos dispositivos y estos componentes y estos radiofármacos es que nos dan cierta seguridad a la hora de tener que someternos a algún estudio. Así que de nuevo agradezco mucho la invitación y la charla, por supuesto. Bueno, aprovecho la oportunidad entonces para agradecerles a los dos por esta interesante conversación. Esta tarde ha sido muy fructífera en cuanto a conocimientos de los radiofármacos, y nos seguiremos viendo en sucesivas reuniones respecto a esta temática que nos está uniendo, que es la producción de radioisótopos en reactores nucleares. Gracias entonces, será hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.